la mentalidad mía fue, yo voy a salir adelante, pase lo que pase. Y a darle, y a darle, y a darle, y vamos a salir adelante. Y cuando no había dinero, pues fui a buscar dinero a Estados Unidos, lo conseguí. Y cuando tuve que juntar una cantidad muy fuerte para comprar la televisión azteca, fui y la conseguí. Creo que aquí hay un parteaguas importante en el sentido, porque si hay un antes y un después, yo creo que en la parte de cuando hay ese crecimiento en Azteca, ¿no? Que fue un momento relevante porque solo existía esta otra. El campanazo de Azteca fue muy importante, sí, claro. Pero hoy, si tú ves, digamos, de todos nuestros negocios, pues Azteca es el negocio más pequeño. Claro, no, pero sin duda, pero ¿no? Creo que es un negocio que mediáticamente habló mucho de ti, habló mucho de lo que... Sí, claro, te hace famoso, pues, ¿no? Claro, y que solo existía uno. Exacto. O sea, a mí más nosotros llegamos a retar al monopolio. O sea, pero eso y fue la primera guerra de las televisoras, la que se armó en el 96. En el 96, exacto. 96, sí, 96, 97, cuando me peleé con el Tigre Azcárraga, el papá, y fue un choque tremendo, ¿no? Pero eso está padre, eso es justo pues lo sí, que decimos. O sea, pero se les olvida que yo era el retador, ¿me entiendes? No soy el que estoy ahorita, ¿no? Defendiendo, pero yo reto en otros negocios. Por ejemplo, ahora estamos retando en banca fuertísimo, estamos retando en el negocio de internet con Total Play, estamos retando en el negocio de las motocicletas con Itálica, ¿no? Y tenemos muchos negocios retadores al incumbente, ¿no? Y ya, haz de cuenta, regresando a este punto de la cultura, al final tú te forjaste. Y yo lo digo que fuiste tú y soy un poco ególatra en el buen sentido, es porque pues, si no te hubieras forjado tú, habría miles de Ricardo Salinas, y no los hay. Bueno, sí, entonces, nunca es fácil, ¿no? Pero eso es lo que hablamos de la cultura. Desde tu perspectiva, ¿qué serían como 3 o 4 puntos que tú sientes que han forjado tu vida y han hecho una cultura impensable en lo que hoy eres tú? Pues mira, yo siempre comento que hubo un momento importante para mí. Todavía estaba en Electra, estábamos saliendo adelante de la crisis. Y decía, híjole, con tanto problema, pues yo no sé si la voy a hacer o no la voy a hacer, ¿no? Y esa pequeña voz interior que tienes aquí, que te habla al oído y dice, no, pues tú no puedes, o sea, pues la verdad está muy difícil. O sea, esa voz hay que aprender a desterrarla y a poner la otra voz que dice, tú mismo internamente te dices, claro que puedes, no te dejes, sigue adelante. Y eso se lo debo a Tony Robbins, increíblemente, porque... Al motivador. Sí. Y no porque no me alcanzaba para pagar sus cursos, entonces no lo vi yo nunca a él en persona. Es más, lo conocí hasta hace poco, hasta hace 2 años lo conocí a él. Y le comenté el tema. Se quedó muy contento con eso. Pero yo lo que leí fue su libro, que se llamaba Unlimited Power. Sí, y entonces ahí me di cuenta de que esa pequeña voz, si no la domas, te destruye. Y yo siento que ese es un problema que muchos jóvenes tienen. Pues porque es natural tener inseguridad, ¿no? Es natural. Tú no puedes estar seguro de algo que no has hecho. Creo que es... Entonces ese fue un momento muy importante. Y después otro momento también muy importante fue una idea que me dio David Koncevic. En aquel tiempo, también hace años, me dice, hay que buscar islas de productividad, donde el país se puede estar deshaciendo, pero en tu empresa... Pero en el 2011, dando una consultoría de transformación cultural, me di cuenta que había algo que no conocía, tuve un aprendizaje de vida, que yo le llamo es un insight, donde realmente tienes un aprendizaje que lo internalizas y aprendes de él y lo haces tuyo, y empecé a ver el mundo de los negocios muy diferente. Con este aprendizaje empecé a investigar más en las empresas donde había trabajado y también otras empresas como Microsoft, Google y otras empresas que en principio han sido muy exitosas. Y consistentemente encontré que detrás de una estrategia exitosa, detrás de una corporación exitosa, detrás de resultados exitosos, hay un arma secreta, un arma oculta, invisible ante los ojos de la competencia, pero también invisible a la mayoría de los colaboradores de una empresa, y ahí me incluyo yo, porque para mí también era invisible, y esa arma es la cultura. La cultura organizacional tiene un poder inmenso en las organizaciones. Impacta directamente en el comportamiento de los miembros de la comunidad de la organización y por lo tanto de los resultados que van a encontrar. El poder de la cultura es brutal.
Y hay dos formas de ver a la cultura. La primera como una variable más en el mundo de los negocios, donde se le da al área de recursos humanos esa responsabilidad que la administre, que la controle, y lo que hace recursos humanos es asegurar que paguen bien, que la gente esté contenta, si hay conflictos entre personas, solucionar esos conflictos. Y en algunos casos se sofistican más y hacen encuestas de clima organizacional. Yo aquí quiero hacer dos distinciones. La primera distinción es que la cultura de una organización es como el carácter de la persona. Y el clima organizacional es como el estado de ánimo de la persona. Claro que el estado de ánimo tiene un impacto importante en el desempeño de las personas y en los resultados, pero de ninguna manera se acerca a la importancia del carácter de la persona. El carácter es la esencia de la persona. Islas de productividad donde constantemente estás buscando la innovación, la mejora y cómo dar una mejor oferta a tus clientes. Y entonces eso te eleva con respecto a los demás. Entonces, yo creo que son dos cosas así muy particulares que a mí me sirvieron mucho, ¿no? Digo, también hay muchas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo cómo organizar una empresa, que le debo mucho al doctor Adices por sus libros de organización y alrededor de la tipología de las personas. O sea, son muchas cosas, pero esas particularmente, tener confianza en ti mismo, buscar la productividad y la mejora continua y organizarte. Ok. O sea, ¿tú crees que esas son tres premisas que definitivamente Pues son muy pueden buenas, cambiar ¿no? la cultura de un emprendedor, ¿no? Son muy buenas esas 3 puntos, ¿no? O sea, hay más cosas, ¿verdad? Por ejemplo, también hay otra cosa, que ya es una inquietud personal, de siempre estar buscando la actualización de tu conocimiento a través de conferencias, a través de seminarios, de ferias, ¿no? Yo, por ejemplo, toda la vida fui al show de electrónica, fui al show de las computadoras, fui al show de los teléfonos. Cuando me metí a la televisión, fui al show de las televisiones, pues para ver cómo es la industria, ¿me entiendes? Sí, conocer el campo donde vas a entrar. Pues sí. Entonces, esa actualización permanente sobre ahora sí, el state of the art de la tecnología, pues es muy importante, ¿no? Porque mucha gente es increíble, piensa que porque estudió lo que sea que haya estudiado, yo me gradué en el 77, imagínate, de contador público. Si usted qué es, pues contador. ¿Contador? No, pues ¿cómo ser contador? O sea, no, claro que no soy contador. Resulta que estudié contabilidad por 4 años y me sirvió mucho. A ver, aquí quiero platicar un poco. Pero, pues, ¿Tú ves la escuela como una clave? Haz de cuenta, desde mi perspectiva como emprendedor, yo soy un dropout de la universidad, pero al final pude Hay dar muchos. una plática en Harvard. Sí, a mí también me invitaron a Harvard, No. pero no me aceptaron. ¿No? Bueno, ahorita estarían pero rebosando por entrar. Bueno, Entonces, fíjate, me rechazaron en Harvard, en Stanford, en MIT. Creo que también en Yale, ya no me acuerdo, porque apliqué a todas las famosas y en todas me batearon. Y el único lugar donde me aceptaron fue en Tulane, ya acabé haciendo mi MBA. Pero yo digo que la educación formal no es la clave. O sea, salir tú con tu título no es la clave. no, y me encanta, y justo lo quería platicar con alguien como tú. A mí me emociona. Y mucha gente me dice, es que yo quiero ir a hacer un MBA. Dije, bueno, pues está bien, mano, pero pucha, echarte 2 años de tu vida fuera de tu país, es un desconecte brutal y dejas tus mejores años de producción ahí. Y por ejemplo, muchos que han trabajado conmigo y están en un buen puesto, dicen, me voy a hacer un MBA. Y le digo, híjole, pues ten cuidado porque te descarrilas de aquí donde estás y alguien va a tomar tu lugar. Y se acabó. Bueno, pues eso, hay otras formas de hacerlo, ¿no? No, claro. Y Tengo muchas dudas sobre eso. ¿Tienes dudas? Eso, Muchas. A mí me encanta, esto me lo voy a llevar, porque si tú lo dices, lo voy a platicar en todas las cenas. Sí, claro que no es popular con las escuelas Pero creo que estamos en esa época de cambio de cultura, ¿no? Por eso mi pregunta hacia ti, o sea, si eres un por eso dije, empresario conocimiento, sí, constante. talentoso, sí, no dejar de aprender como lo No, mencionaste hace exacto. nada. Nunca. Ahorita como estamos hablando, tengo ahí un montón de documentos que me estoy educando y constantemente estoy viendo eso cómo lo voy a aplicar, ¿no? Todo el tiempo. A ver, tengo otra pregunta también, yo siempre he creído que México no conquista el mundo porque no quiere. ¿Verdad? Siempre lo menciono con mis amigos porque somos más mañosos, para bien o para mal, y nos da algo, ¿no? Y
Yo creo que México es un país muy admirable porque tenemos una riqueza cultural en muchos sentidos, en diversidad. No te puedo hablar, tú lo sabes, yo creo que mejor que yo. Y hablando de este tema cultural, a mí me gustó escuchar ese Ricardo que es un ser humano más, que también lo rechazaron y demás, porque creo que a veces lo ven como, pues sí, él está ahí, pero no empezó así, ¿no? No, claro, Entonces, y como que tuvo todo el privilegio exacto, y que se fue eso acá y le abrieron la puerta acá. No es y cierto. no es cierto. Entonces, creo que hablando como de esa parte de No la es cierto. cultura y estas partes que mencionas de no te desanimes, trabaja en tu seguridad. Esa es la cultura que yo me refiero, porque la cultura tiene muchas acepciones, ¿no? Sí. Desde pues, que leer literatura, Sí. o cantos y bailes regionales, o la comida, o la música. Sí, está padre, pues todo es un equipaje cultural, pero yo me refiero a otro tipo de cultura, me refiero a qué vas a hacer tú ante tu mundo. Exacto. A ver, Ricardo se para en la mañana y ¿qué lo motiva? ¿Qué tal, verdad? ¿Qué lo motiva? Para mí la creatividad, porque yo me siento como, literalmente, como si fuera un pintor, un escultor, haciendo mi cosa esta, y no me importa si son 2 pesos más o 2 pesos menos, porque es un acto creativo, Ok, o sea, para mí. Tú, o sea, si apuntas... Soy feliz en la creatividad. Esto está padre, porque muchas veces la creatividad está devaluada. Déjame te lo digo, en muchas empresas la creatividad se ve como algo devaluado. Bueno, Y lo que oye, pasa es que también en las empresas, cuando tú tienes que ejecutar algo, ¿no? O sea, si nos ponemos... ¿Cómo te explico? En mis empresas hay muchas tareas que se tienen que hacer porque si no, no se logra ejecutar la estrategia. Y si todo el mundo se pone creativo, entonces no vamos a hacer esto. O sea, hay un momento para crear y hay un momento para ejecutar. ¿Y qué hablarías, hablando de esta parte creativa en las empresas, y tú al ser un visionario, esa es la realidad, ¿qué crees que es el reto que hoy le toca a los jóvenes, hablando de un nivel creativo, de un nivel cultural y el más importante económico con este país? Es así de simple. Lo hemos oído muchas veces, pero es que es la verdad. Es la verdad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Y eso qué implica? Si hiciéramos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás. Sonríe. Sonríe, es muy importante, ¿eh? Tú ves una cara rancia. Sonríe, pon cara fácil. Hay gente que nació con cara fácil, hay gente que no. Pues habrá que hacer un esfuerzo. Hay gente que no, que nació con cara mustia. Pues no tiene que hacer un esfuerzo. Sonríe. Nos gusta ver personas agradables, personas que sonrían. Nos gusta mucho. Sé honesto. Porque al final transmites la persona que eres. Y en la comunicación con los demás ayuda. Sé una persona que escucha. Y me detendré en esta. Pero acabemos la lista. Sé una persona pues agradecida. Sé una persona que valora a las demás. Sé una persona que no tenga prejuicios. Sé tolerante. También con la opinión de los demás. No todos tenemos que estar de acuerdo. Hay gente que no es nada tolerante. Pero me paro en escucha. Yo creo que es la más importante porque además es la que más cuesta. O sea, escuchar. A las personas nos encanta que nos escuchen. ¿Pero por qué nos encanta que nos escuchen? Si yo aquí dijera lo más importante que se ha dicho aquí en esta sala, lo has dicho tú. Ahora mismo, por dentro, él está haciendo... Sí, a ver, he dicho varias cosas, ¿cuál de todas? Exactamente. Porque cuando uno te escucha, o sea, tú te sientes importante, te sube la autoestima, te sientes comprendido, te sientes valorado, que es lo que queremos todos. Y nos cuesta mucho escuchar. Pero nos cuesta escuchar, primero porque vamos siempre con prisas. Y también porque hay gente que se enrolla mucho. No nos engañemos. O sea, hay un estilo de hablar que es el estilo Oliver y Benji. ¿Alguien se acuerda de la serie Oliver y Benji? O sea, Oliver y Benji era inhumano. O sea, los que somos impacientes, aquella serie... Joder, o sea, hay películas que tú te levantas, vas a buscar un vaso de agua, vuelves al sillón y te has perdido la trama. Oliver y Benji, vamos, era aquella serie, si alguien no la ha visto, que chutaba el tío el lunes y hasta el viernes no se sabía si había entrado o no. Y era capítulo diario. O sea, Oliver y Benji, tú te podías levantar, podías coger el coche, irte al supermercado, cargar, volver, y el tío estaba en la misma posición. Era desesperante. Pues hay gente que habla así. Y es el estilo que utilizan las personas que más queremos. O sea, todos tenemos una madre que pega rollos. Todos. O sea, no es casual. Todas las madres pegan rollos. Que parece que está acabando y se vuelve a arrancar con otra cosa. Porque las personas se van haciendo mayores y se decoran, se vuelven barrocas, les da por hablar. Hay gente que no, algunos se vuelven silenciosos. Pero hay muchos que se decoran. Y es el estilo propio de las personas pequeñitas. O sea, todos los que tengáis hijos o hermanos de 5, 6, 7 años, hablan así. Y vas a buscarlos al colegio y ¿sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Bueno, llevas 3 kilómetros caminando ¿y sabes qué, mami? ¿Y sabes qué? Y yo, hijo mío, basta ya, basta.
Entonces, nos cuesta mucho escuchar, mucho. Y en la comunicación con los demás, no es lo que yo digo, es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada, que se sienta comprendida. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un problemón, vas a ver a un amigo o a una amiga, le sueltas el problemón, sí, te sientes escuchado y a lo mejor no te ha dicho nada? Pero oye, pues gracias por escucharme, porque lo necesitamos. No nos gusta que nos corten, no nos gusta que nos interrumpan, no nos gusta que nos peguen el rollo. O sea, nos gusta que nos escuchen. Entonces, ¿tú quieres llevarte bien con alguien? Escucha. Escucha. Pero es un esfuerzo enorme, porque implica ser generoso. Implica no pensar en mí, sino pensar en ti. Entonces, si quieres comunicarte mejor con los demás, o sea, no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor, es un tema de que transmitas honestidad, que transmites integridad, que seas amable, que seas agradable, que sonrías. Y hablamos de cómo fortalecer el metaliderazgo personal con 5 sentidos. Sentido de identidad, es decir, quién soy, y propongo soy mis valores, soy mis fortalezas y soy mis creencias. Segundo sentido, sentido de trascendencia, ¿para qué existo? Nací, me morí y en el ínter, ¿qué hice? ¿Cuál es la diferencia que voy a hacer? ¿Cuál es el legado que le voy a dejar a mi familia? ¿Cuál es el legado que le voy a dejar a México? La pregunta no es si eres líder o no, la pregunta es qué tan buen metalíder vas a ser. La pregunta no es si vas a hacer diferencia o no, sino qué tan grande va a ser esa diferencia. Tercer sentido de dirección, que es la visión, o sea, cómo me veo en el futuro, qué mujer quiero llegar a ser en el futuro, qué vida familiar quiero construir, qué vida profesional quiero construir, cómo me veo viviendo mis valores, viviendo mi propósito en el futuro, que me va a dar esa dirección. Cuarto sentido de accountability, es decir, cómo me adueño de mis resultados y cómo me adueño de los resultados de mi organización y hago lo necesario hasta lograrlos dentro de mis valores. Los resultados de mi organización, los resultados de mi país son míos. No nomás me quedo con mi chamba para que supuestamente lo que me pagan, sino me adueño también de los resultados de la organización. Y el quinto sentido es sentido de conciencia. Es estar en el aquí y en el ahora. Estar presentes con intención. Cuestionarme si estoy siendo íntegro con los otros 4 sentidos, si estoy siendo congruente, qué fue lo que aprendí, en qué me equivoqué, qué puedo mejorar. Y son los 5 sentidos del metalíder. Y lo que hacemos, eso es el metaliderazgo personal, que nos va a dar una brújula personal que me va a decir, vas por acá, no te vayas por acá. Ese es el norte correcto. Siguiente paso, que es el segundo, es el metaliderazgo organizacional, que son exactamente los mismos 5 sentidos, nada más que digo que es mucho más rico porque hablamos de los ritos, los símbolos, las historias, las creencias, procesos, sistemas, y es mucho más rico en una organización, pues te digo, narrar los 5 sentidos de la organización. Y el tercer paso es alinear los 5 con los 5. ¿Cómo alineo los valores personales con los valores de la organización? ¿Cómo alineo el propósito, el sentido de trascendencia de la persona con el de la organización? Y voy alineando para que al final tengamos 2 brújulas separadas, pero apuntando al mismo norte. Al final hay 3 mediciones para saber la efectividad, 3 métricas para saber la efectividad de una buena cultura. Número 1, resultados que obtiene. Número 2, la estela de metalíderes que deja en su camino. Y número 3, la fortaleza de la cultura. El calado que tiene la cultura hasta adentro, donde está la fortaleza de los 5 sentidos, las creencias, los símbolos, los ritos, los sistemas, los procesos, que van a hacer una cultura en la organización sólida. Y para terminar, nada más les digo que si quieres mejorar los resultados de tu organización, convierta tu cultura como tu ventaja competitiva. Y también les pregunto, ¿qué cultura quieren crear en México? Yo creo que aquí lo que hacemos en TED es construir conciencia, pero una conciencia que no solamente nos quede reflexionando, sino nos mueva a la acción. ¿Qué cultura quieres crear en México? ¿Qué cultura quieres crear en tu colonia? ¿Qué cultura quieres crear en tu organización? En tu equipo de trabajo, en tu familia, en tu equipo de deporte. ¿Qué cultura personal quieres tener? Y esa cultura personal viene siendo tu carácter. Yo los invito a que reflexionen sobre este tema y definan cuáles son los 2 o 3 valores que van a vivir de aquí en adelante para ser mejores personas, porque al final un metalíder, antes de ser un buen metalíder, es una buena persona. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien.